Ecuador acaba de caer 4-3 en penales ante Paraguay en la final de este Sudamericano Sub-15 que se disputó en Bolivia. Y bueno, es verdaderamente una lástima porque teníamos la ilusión de ver a esta mini tri levantando el título hoy. Y eso no se acabó logrando y este equipo de Juan Carlos Burbano termina como subcampeón del torneo. Me gustaría para comenzar este análisis proponerles a ustedes una pequeña dinámica. Y es que quiero que me respondan una pregunta en la sección de comentarios de este video, tanto en YouTube como en Facebook. Y la pregunta es muy puntual y muy directa. ¿Qué creen ustedes que le faltó hoy a Ecuador? ¿En qué creen que se quedó corta la mini tri para haber podido levantar la copa? Me interesa saber qué piensan al respecto, así que repito, anímense y responden en la sección de comentarios. Gracias por eso. Y antes de empezar, también los invito como siempre a que se suscriban a mi canal de YouTube, a que me sigan en la cuenta de Facebook y a que por último me ayuden a darle un like, a darle un me gusta a este video. Gracias a mis hermanos ecuatorianos por el apoyo que siempre le brindan a este canal y sin más preámbulos, comienzo a hablar del partido. Bueno, y obviamente yo también les voy a dar mi opinión acerca de esa pregunta. También se las voy a responder acá en este análisis. Entonces, empecemos de una vez. Es realmente una lástima y es muy frustrante porque Ecuador hoy termina perdiendo un partido en el cual desde mi perspectiva en términos generales fue superior a Paraguay. Y que no se malinterprete, Paraguay es un buen equipo. Compitió de una manera muy digna y por algo es el campeón del torneo. Sus méritos habrá hecho, obviamente. Pero analizando lo que fueron estos 80 minutos de juego, recuerden que en esta categoría son 80 y no 90, por eso digo que 80, a mí me parece, tratando de ser muy objetivo, que el equipo de Juan Carlos Burbano fue un poco más. Miren, empezando el partido tuvimos un lapso de más o menos 20 o 25 minutos en los cuales Ecuador se hizo fuerte. Y se hizo fuerte a partir de, primero que todo, la presión tanto en zona 3 como en zona 2. Algo que Ecuador ya nos había mostrado en la semifinal contra Chile. En zona 3 presionando con Juan Riquelme Angulo, acompañado de Manteca, Edwin Quintero y Justin Lerma. Y en zona 2, cuando el rival supera esa primera presión que Ecuador propone, en zona 2 la mini-tri presiona con Ederson Castillo y Malcom da Costa. Entonces normalmente cuando los equipos rivales tratan de progresar, en una de esas dos líneas de presión, ya sea la más adelantada o la del medio, normalmente Ecuador quita la pelota. Esta vez lo hizo, repito, y para mí en esos primeros 20 o 25 minutos le funcionó. Después de recuperar el balón a través de esa presión, Ecuador fue muy vertical para atacar. Y me parece que se encontró la mini-tri con que sus dos mejores jugadores estaban enchufados en el inicio del partido. Estaban inspirados, estaban en un buen nivel. El caso de Justin Lerma y también de Edwin Quintero. Entonces Ecuador quitaba, era muy vertical para poder llegar al área paraguaya y Lerma y Quintero a partir de sus gambetas, de su capacidad disruptiva en el uno contra uno, generaban desequilibrio a favor de la mini-tri. Y bueno, en ese lapso de 20 o 25 minutos, yo acá le conté a Ecuador 4 llegadas de gol claras. Lastimosamente no las pudo capitalizar, pero fueron 4. Entonces ya en el inicio Ecuador fue un poco más. Después, también reconozco, porque tengo que ser muy honesto, que del minuto 25 hasta que se acabó ese primer tiempo, Paraguay mejoró.
Paraguay mejoró porque logró activar ciertos circuitos asociativos en su juego interno. Paraguay empezó a romper por dentro y veía uno que la albirroja lograba varias recepciones libres entre líneas, en las espaldas de Ederson Castillo y de Malcom da Costa. Ahí recibía en más de una oportunidad, por ejemplo, el jugador de Carvalho, el 9 paraguayo. También lo hacía el jugador Carlos Franco, que era el 10 de ese equipo paraguayo. O a veces lo hacían los mismos extremos que se interiorizaban. Estoy hablando de Sayas por izquierda y de Almada por derecha. Y se interiorizaban y también recibían allí entre líneas con cierta libertad. Y a partir de ahí fue como que Paraguay equiparó el partido. Porque con esas recepciones entre líneas logró de alguna manera empezar a llevar acciones de riesgo al área ecuatoriana. Y en una o dos más o menos, Paraguay logró exigir a Miguel Peralta. Hubo un cabezazo de Carvalho, si no estoy mal. Déjame te lo confirmo muy rápido por acá porque lo tengo anotado. Sí, fue de Carvalho, fue de Almada, perdón, en el cual Peralta tuvo que hacer una gran atajada, porque si no hubiera sido gol. Entonces, bueno, esos fueron minutos en los cuales Paraguay, repito, logró llevar cierto riesgo y Ecuador siento que resistió a partir de su arquero Peralta y a partir también de Deiner Ordóñez, que sin duda, lo dije la vez pasada y lo repito hoy, en esa primera línea ecuatoriana es el más sólido. Los dos laterales no defienden tan bien, Virgilio Olaya no me convence tanto, pero Deiner Ordóñez es un pedazo de central. ¡Qué buen jugador! Hoy lo demostró nuevamente. Listo. Y después tuvimos un segundo tiempo en el cual a lo largo de los 40 minutos Ecuador fue más que Paraguay. La Minitri saltó al segundo tiempo con vehemencia, con agresividad, retomando el mando de este partido, el control de este partido. Y es cierto que, a ver, hubo ciertos lapsos del segundo tiempo donde de pronto el partido se corrió más de lo que se jugó, tanto de un lado como del otro. Se volvió un partido muy físico, de mucho choque, de muchas imprecisiones también, porque al haber mucha velocidad, normalmente la precisión disminuye, ¿no? Tener una precisión alta con una velocidad alta es una labor muy difícil, no siempre se logra. Entonces la velocidad aumentó, el partido empezó a ser muy físico y las imprecisiones aparecieron tanto en la Minitri como en la albirroja. Y también en medio de eso Paraguay tuvo como dos que las generó con un remate de media distancia que lo atajó Peralta y un saque de banda de Alexis Acosta en el cual Peralta salió mal y Ecuador se complicó. Pero más allá de eso, repito, en términos generales, en la segunda mitad de Ecuador fue un poco más. Y tengo también anotadas 5 chances de gol importantes de Ecuador en ese segundo tiempo. Entonces en el primero 4, en el segundo 5. Ahí está la prueba de que tanto en la cantidad de tiempo que mandó en el partido como en las chances que creó, Ecuador fue superior a Paraguay. A los números me remito. Las cifras no me dejan mentir. Entonces por eso vuelvo a la idea inicial. Termina siendo frustrante porque se pierde una final por penales, que los penales ya son un cuento aparte, ¿no? Para mí los penales son algo que no tiene nada que ver con el trámite. Los penales son un juego diferente. Es como que empieza un nuevo partido. En los penales puede ganar cualquiera, así haya sido superior o inferior en el trámite general del juego. Es algo aparte, es algo desconectado. Pero se pierde una final por penales que es una final que yo siento que Ecuador, con un poquito más, la hubiese podido ganar sin tanto problema en los 80 minutos de juego. Y eso obviamente, pues, por dentro me frustra un poco. Ahora, vengo con la respuesta a la pregunta que les hice. ¿Por qué, Juan Camilo, si Ecuador fue superior de acuerdo a tu versión, la Minitri no terminó levantando la copa? Bueno, a mí me parece que el principal problema que afrontó este equipo de Juan Carlos Burbano es que esa superioridad que mostró en el trámite no logró capitalizarla en el marcador porque falló mucho en zona 3. Ahí te la respondo. La toma de decisiones de la Minitri en el último tramo de la cancha no fue la más idónea hoy. Y ahí estuvo el problema.
Porque Ecuador mandó, porque Ecuador se acercó al área de Paraguay, tanto en el primer tiempo como en el segundo, pero a la hora de finalizar, de definir, de dar el último golpe, la puntada final, ahí se nubló. Miren, tengo como demostrarlo también. En esas 4 llegadas del primer tiempo que fueron claras, saquemos de esas 4 la de Lerma, que fue una en la cual Justin empezó a carretear por izquierda y sacó un muy buen remate que lo atajó el arquero Fernández. Esa la saco porque, bueno, fue un remate de media distancia y el arquero paraguayo respondió muy bien. Pero de esas 4 dejemos las otras 3. Las 2 de Manteca y la de Juan Riquelme Angulo. Esas fueron 3 llegadas en donde Ecuador logró romper el bloque de contención paraguayo y logró generar situaciones en las cuales solamente faltaba empujarla. Y no la pudo empujar con efectividad. La primera de Manteca fue un centro de Justin Lerma y Manteca llegó para cabecear al frente del arquero. Y efectivamente cabeceó, pero no fue lo suficientemente duro ni lo suficientemente bien direccionado ese remate. Entonces Ojeda lo sacó en la raya. Pero fue una jugada en la cual, si el cabezazo iba bien, era gol. Y no terminó en eso. La segunda de Manteca, esa fue todavía más clara, Dios mío. Fue probablemente la más clara de Ecuador en todo el partido. Que fue esa jugada en la cual hubo un desborde por banda izquierda de Lerma. Justin, que estaba encendido, de verdad, qué partidazo se jugó Lerma, mandó un pase atrás. Hubo por ahí un error de un defensor paraguayo, creo que de Ojeda particularmente, y venía Manteca de frente solo, Dios mío, era un penal en movimiento. Pateó y la estalló contra el horizontal. Si esa jugada iba 3 centímetros más abajo era gol y estábamos hablando de otra cosa. Pero así es el fútbol. Entonces, ¿ven lo que les digo? Una segunda jugada en el mismo primer tiempo en donde Ecuador generó todo para tener ese remate final. Y si ese remate se daba bien era gol, pero no lo pudo finiquitar de la manera adecuada. E incluso la de Angulo, que es la última que iba a mencionar de ese primer tiempo, de esas 4, también fue una jugada en la cual hubo un desborde por izquierda, en este caso creo que fue de Quintero, el taco para Lerma y la pelota se acabó filtrando al medio, ¿no? Perdón, creo que fue un desborde de Quintero por derecha, un centro pasado y apareció por el otro lado o Lerma o Fricio Caicedo, uno de los dos. Pero cuestión que la pelota se filtró al medio y Juan Riquelme, que en este partido no tuvo mucho espacio porque entre Ojeda y Cristaldo lo tuvieron bien controlado, los dos centrales paraguayos, en esta jugada en particular sí quedó debajo del arco y si pateaba duro era gol, si pateaba duro y bien era gol, y pateó suave, mordido y el arquero paraguayo la controló, la agarró. Entonces las 2 de Manteca y la de Juan Riquelme Angulo eran goles casi que hechos y Ecuador no los pudo capitalizar. Entonces, esa toma de decisiones en zona 3, ahí se evidencia más que nunca que falló. Claramente falló. Si de esas 3 claras no metes una, bueno, es complicado. Y en el segundo tiempo, las 5 que les conté ahora, me parece que ahí sí es un poco diferente porque de esas 5, 4 fueron remates de media distancia. 2 de Edwin Quintero, 1 de Malcolm da Costa y 1 de Yaxi García. Pero vuelvo y lo digo, los remates de media distancia para mí son distintos porque, bueno, son muy válidos, obviamente puede hacer un gol por esa vía, pero no es lo mismo que tener un mano a mano. No puedes contar una de estas como por ejemplo las 2 que tuvo Manteca, que sí fueron mano a mano y fueron clarísimas. Entonces por eso de esas 5 del segundo tiempo hubo 4 que no las cuento pues como goles errados necesariamente. De pronto la única que puede que entre en esa categoría sería la de Virgilio Olaya, que fue tras un córner en donde él remató y por poco ahí la termina metiendo. Pero tampoco me pareció exageradamente clara porque Virgilio remató fue como con el taco, no estaba tan cómodo. Pero de cualquier manera, pues a ver, fueron 9 jugadas en total, 4 en el primer tiempo, 5 en el segundo, en donde Ecuador llegó con claridad y por no tomar la decisión adecuada en esa puntada final, nunca pudo abrir el marcador. Ahí se explica. Ese fue el problema hoy. Y bueno, también siento que hay otros matices que es imposible no mencionarlos, como el hecho de que en el segundo tiempo, por ejemplo, sentí que Ecuador fue
muy dependiente para poder acercarse de la habilidad de sus dos mejores jugadores, de Lerma y Quintero. Eso es algo que se entiende porque si son los dos mejores, obviamente son los llamados a ponerse el equipo al hombro. Entonces tampoco es algo que esté necesariamente mal, pero cuando se vuelve Ecuador 100% dependiente de ellos, pues tampoco es algo ideal, ¿no? Porque siento que en cierto momento ellos dos estaban respondiendo a la altura, pero hacía falta más acompañamiento para que de pronto esos ataques finalizaran de mejor manera. Juan Riquelme Angulo en este partido no pudo encontrar muchos espacios, tuvo esa que mencioné en el primer tiempo y de resto los dos centrales paraguayos lo fijaron de buena forma y él no tuvo como ser protagonista, que sí lo fue en todos los otros partidos, porque hay que decirlo, ¿no? En todo el torneo Juan Riquelme fue un jugadorazo, pero hoy no apareció tanto. Manteca tampoco, me parece que en cierto punto cuando le tocó definir a él, que fueron estas dos clarísimas, pues no respondió como debía. De pronto faltó un poco más de acompañamiento tanto de Ederson Castillo como de Malcolm da Costa, los dos mediocentros, también a la hora de llegar al área, ¿no? Para que no todo dependiera solamente de Edwin Quintero y Justin Lerma. Si Edwin Quintero y Justin Lerma estaban haciendo toda la labor, Juan Riquelme estaba muy tomado y Manteca estaba errando goles, bueno, esperaba uno que de pronto los dos mediocentros o incluso los dos laterales proyectándose también asumieran la batuta para colaborar y de pronto finalizar mejor esos ataques, pero pues eso no ocurrió. Entonces, en conclusión, esa es otra razón secundaria que me parece a mí que toca mencionarla, y es que los dos cracks del equipo ecuatoriano hoy jugaron un gran partido, Lerma y Quintero, Edwin, pero bueno, al final del día les faltó un poco de acompañamiento para de pronto poder abrir el marcador y acabar levantando la copa. Eso también me parece que es algo que no podemos negar de ninguna forma. Y para mí ahí en términos generales está la explicación de lo que pasó hoy. Ecuador fue superior en el trámite, pero pues esto es de capitalizar, no solamente de ser superior. Y si no capitalizas la superioridad que tuviste, al final del día te pasa esto, ¿no? Acabas yendo a penales y en penales ya puede pasar cualquier cosa. Erró Yaxi García, al igual que había errado ante Chile. Y erró Holger Quintero, el hermanito de Edwin, el mellizo. Y pues por estos dos penales, Paraguay termina coronándose campeón, ¿no? Que repito, Paraguay también tuvo méritos. En los penales me parece que en términos generales Paraguay cobró muy bien, ejecutó muy bien, con excepción de Franco, que fue el que lo erró. El resto ejecutaron de maravilla ante un buen arquero atajando penales como lo es Miguel Peralta. Y también Paraguay en el partido tuvo un par de aproximaciones importantes en las cuales exigió al arquero Peralta, ¿no? No estoy diciendo con todo esto que Paraguay haya hecho un mal partido, que no haya merecido levantar el título. No quiero que se malinterprete. Eso no es lo que estoy comunicando. Otro aspecto que también tengo que mencionar, indiscutiblemente, es, para finalizar ya el video, el tema de el técnico, Juan Carlos Burbano, que me parece que hoy en los cambios no le salieron definitivamente. Cuando lo saca en cierto momento a Manteca y lo mete Yaxi García, si bien Yaxi tuvo un remate importante que lo atajó el arquero Fernández, pues me parece que Yaxi no fue ese jugador que de pronto uno esperaba que se volviera el socio ideal de Lerma y de Edwin Quintero, que ya lo dije ahorita, venían estando muy bien, pero a veces lucieron un poco solos en esa labor. Como que todo el desequilibrio dependía de ellos y pare de contar. Entonces, Manteca definitivamente no fue ese socio ideal, erró lo que tenía que meter. Del otro lado, Juan Riquelme estaba muy tomado y decía uno, bueno, ahorita sale Manteca, entra Yaxi, pero Yaxi no fue ese socio definitivamente. Sin hablar de que erró el penal, porque bueno, eso puede pasar. No lo voy a matar por eso al chico, pero me refiero a que en su influencia en el segundo tiempo del partido no fue lo más ideal. Y después entró Holger Quintero y para mí el cambio hubiera sido más Holger para acompañar a su hermano y a Lerma. Y eso fue algo que él en todo el sudamericano casi no lo intentó. Normalmente cuando metía a Holger lo metía por su hermano, por Edwin. Pero rara vez los dejó juntos acompañando a Lerma, que hubiera sido una buena combinación, porque Holger y Edwin son muy buenos gambeteadores. Justin Lerma ni se diga, es un pedazo de crack. Entonces hubiera sido interesante verlos a los tres, ahí atrásito de Juan Riquelme, a ver qué pasaba. Pero Burbano nunca se animó a hacer eso. Normalmente el cambio fue como el que hizo hoy a lo largo de todo el torneo. Metía a Holger, sacaba a Edwin. Metía a un mellizo y le sacaba al otro. Y bueno, Holger entró tratando de gambetear, de imponerse de esa manera. Pero siento que ya el equipo estaba más desconectado porque estaba Lerma por un lado. En la mitad Jaxi
no tenía mucha influencia y Holger quedaba por el otro lado tratando de desequilibrar solo. Entonces, pues era más difícil establecer esos circuitos ofensivos. Repito, si estaban los tres al tiempo, Holger, Edwin y Justin Lerma, ahí capaz que sí se hubiera dado una combinación un poco más interesante. En conclusión, me parece que el primer cambio no era Jaxi, no era meterlo a Jaxi, era meterlo a Holger. Se entendió, ¿no? Lo dije de manera muy explícita, pues. Entonces creo que en ese sentido los cambios no tuvieron de pronto la influencia que el técnico pretendía o no fueron interpretados de buena manera por parte de él. Y de pronto también se explica un poco eso en cuanto a que, pues, por qué Ecuador no pudo ganar este partido, ¿no? Hubo cierta rebeldía en los últimos minutos, los remates de media distancia, lo de Da Costa con ese remate fue importante, el mismo Jaxi lo intentó en una oportunidad, Edwin Quintero lo intentó 2 veces, y bueno, esto sumado al tiro de esquina donde Olaya casi la mete. Pero bueno, pues más allá de esa rebeldía, la cosa no se pudo conseguir y la final se perdió. Eso fue, en términos generales, muchachos, mi explicación, mi respuesta, espero que haya quedado claro. Y ya para finalizar, ahora sí lo último. Me parece a mí que después de pasar el trago amargo de perder la final, lo que se puede rescatar de ese sudamericano es que Ecuador, pues, probablemente fue el equipo más talentoso del torneo, así lo veo yo, hombre por hombre, fue el más completo, el de más talento, el de más calidad técnica. Hubiera sido ideal que eso se transformara en la obtención de la copa, pero bueno, no se pudo. Pero de cara al futuro, hay un panorama promisorio, a eso me refiero. Y Ecuador debe entenderlo y debe apostarle a esta generación porque realmente hay jugadores muy interesantes. Lo de Lerma y Quintero, Edwin, es superlativo para la edad que tienen, son dos cracks de otro nivel. Juan Riquelme Angulo hoy no apareció mucho, pero es un 9 también de un futuro tremendo. Malcolm Da Costa me parece un jugador más que interesante, además que se ha criado en medio de las dinámicas del fútbol europeo y creo que eso puede traer cosas interesantes para el futuro. Deiner Ordóñez, perdón, en la saga, ya lo dije, es un jugador muy bueno también. Y Miguel Peralta puliéndole algunas cosas como por ejemplo las salidas que le cuestan, en pelotas quietas le cuesta salir, normalmente se complica, pero puliéndole eso puede ser un arquero interesante. Entonces ahí nada más te estoy mencionando un total de 6 jugadores que para mí fueron los más rescatables de Ecuador en este torneo. Hay que apostarle a eso. Son jugadores que ya todos tienen 16 años. Recordemos que ese sudamericano se concibió como el sudamericano sub-15 2023 porque debía jugarse el año pasado. Entonces la mayoría de jugadores de todas las selecciones tienen 16, no tienen 15. Y los ecuatorianos no son la excepción. La mayoría tienen 16. Entonces ya esta selección viene siendo casi que la base de la selección ecuatoriana sub-17. Véanlo de esa manera. Hay que apostarle porque talento existe y de cara a las próximas selecciones juveniles e incluso la de mayores, ¿por qué no? Hay más de un jugador que si se sabe llevar, tiene el talento para acabar respondiendo en un futuro. Entonces, bueno, pasemos el trago amargo, dale, todo bien, ya sucedió, se quería ganar la final, no se pudo, pero pensemos más bien a futuro y pensémoslo con cabeza fría en cuanto a que se vienen cosas buenas. Que quede de pronto esa conclusión final. Llegamos al final del video, suscríbanse al canal de YouTube, síganme en la cuenta de Facebook, denle por favor un like a este video. Las personas que quieran y tengan la capacidad económica podrían donar $1 para este canal y lo agradecería de todo corazón. Ese dólar se puede donar por Patreon o por YouTube, cualquiera de las dos alternativas es más que válida. Si lo quieren hacer por Patreon, acá les dejo el link, el enlace en la sección de comentarios para que hagan clic, vayan y cumplan con esa donación. Si lo quieren hacer por YouTube es más sencillo todavía, es acá abajo a la derecha donde hay una pequeña pestaña con el signo monetario, con el signo de dinero, hacen clic allí y cumplen con esa donación. Y por último síganme en TikTok que aparezco como juancamilocastillo.tv. Un abrazo a mis hermanos ecuatorianos, los aprecio una banda, los aprecio un montón, cabeza en alto, no se pudo ganar, pero cabeza en alto. Y nos vemos en un próximo análisis de la selección ecuatoriana de fútbol en la categoría que sea. Hasta pronto.